¿Cuántos recuerdan que hace algún tiempito comenzamos con una serie que se llamaba, o se llama, mejor dicho, porque todavía está vigente, Dios es amor? Eh, Queremos destacar ese atributo de Dios. Es un atributo que nos ha beneficiado mucho, ¿verdad? Todos los que estamos aquí somos portadores del beneficio de Dios, que es que nos amó. Y por eso es importante destacarlo y verlo desde diferentes perspectivas, porque el amor de Dios es tan amplio que no se puede encasillar, así como uno encasilla algún tema humano o alguna virtud humana en diferentes características, en varios renglones, y hasta ahí se quedó. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es infinito, y hoy vamos a comprobar eso viéndolo desde la perspectiva de la línea del tiempo del amor de Dios. Hace un tiempo, como les dije, comenzamos con este tema de Dios es amor. Y nuestro primer mensaje fue ¿a quién ama Dios? Luego hablamos sobre ese sacrificio de amor de Dios. En el tercer mensaje hablamos sobre el tema unidos por amor. Y hoy vamos a hablar sobre la cronología del amor de Dios. Pero para comenzar a hablar sobre esto y sobre la palabra de Dios, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Así que les invito a que me acompañen en oración. Vamos a orar. Padre, venimos nuevamente reconociendo tu poder, tu soberanía, tu amor. Apelamos, Señor, a tu misericordia para que nos ayudes en este momento a entender tu palabra, a captar qué es lo que tú quieres que nosotros conozcamos el día de hoy, a poder discernir con amplitud todo este tema tan importante que nos despierta una esperanza que no se puede comparar con nada de este mundo. Ayúdanos, Señor, úsanos, reconocemos nuestras debilidades, nuestras falencias, pero Señor, tú eres poderoso y puedes usar a quien quiera. Ponemos en tus manos este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les decía, nuestro primer tema fue ¿a quién ama Dios? ¿Alguien lo recuerda? No sé si alguno de ustedes recuerda esto. Hablamos del texto de Proverbios 8:17, cuando Dios dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Pudimos hacer una diferenciación entre las personas que aman a Dios y las personas que no aman a Dios. Pudimos ver también los beneficios de los que aman a Dios y los problemas en los que están los que no aman a Dios. Vimos que Dios no tiene comunión con los pecadores que no han procedido al arrepentimiento. Y estudiamos Juan 9:31 que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. También logramos entender ese día que hay que creer y obedecer. Hay que creer en Dios y obedecerlo para poder mostrar también su amor. Y Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, pudimos determinar ese día, a la luz de la palabra, que es necesario creer en el Señor Jesucristo, que es necesario arrepentirnos. Vimos cómo el arrepentimiento tiene que ver con visualizar realmente a Jesús como Él es. Eso es el arrepentimiento, entender quién es Jesús y entender nuestra posición ante Jesús. Entender que Él es el soberano, el todopoderoso, y que cumplió su función de Cordero de Dios, a la cual se entregó voluntariamente, y que nosotros simplemente somos portadores del beneficio de la obra que Él hizo. Que nosotros
éramos pecadores irremediablemente perdidos, porque a causa de nuestro pecado teníamos que pagar con la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero vino Él como un redentor, como un sustituto, y pagó en la cruz del Calvario. Pero pagó ¿por quién? Por los que han creído en Él, por los que creerán en Él. No por toda la humanidad, como dicen los universalistas, porque logramos hacer esa diferenciación también, que el Señor Jesucristo le da la oportunidad a todos, pero no todos aprovechan esa oportunidad. Así que el día del juicio, todos los condenados serán condenados justamente por causa de sus pecados. Luego, en la siguiente participación que tuvimos respecto a este tema de Dios es amor, hablamos sobre el sacrificio de amor. Y en esa ocasión utilizamos como texto clave Efesios 5, versículo 1 y 2, que dice: se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese día nosotros pudimos entender, bueno, esa plenitud de la misericordia y el amor de Dios, cómo a pesar de que no merecíamos ser salvados, porque todos estábamos separados de Dios por nuestro pecado, el Señor Jesucristo vino y cumplió con esa promesa que Dios había manifestado desde el Edén. Porque desde que el hombre cayó, el Señor le vino y le dio provisión de una oportunidad para ser salvo, y era por medio de ese Redentor manifestado al inicio. Y en Génesis 3:15 podemos ver la primera mención del Redentor, que es el Señor Jesucristo. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, hubiera sido bonito que dijeran: mas Dios muestra su amor para con nosotros, porque siendo justos, Cristo nos salvó. Pero no es así. La realidad, hermano, es que no merecíamos ser salvos. Todos somos pecadores. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Toda la humanidad, por causa de ese pecado. No solo el pecado heredado, que va está introducido en nuestro ser, en nuestra alma, por causa del pecado que cometieron nuestros antepasados, que separó a la humanidad de Dios, sino también por todos los pecados que nosotros cometemos, porque diariamente pecamos. Nuestro corazón está inclinado siempre hacia la maldad. Pero miren el sacrificio que hizo Dios al enviar a su Hijo como el Cordero de Dios, que aunque nosotros fuéramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces podríamos decir, o podríamos hacernos la pregunta: ¿nos merecemos ser salvos? Los que estamos aquí somos ya estamos convencidos que somos salvos. ¿Nos merecemos ser salvos? No. Ninguno. Ningún ser humano merece ser salvo. Nadie. Pero a Dios le plació salvarnos. ¿Creen ustedes que esa es una muestra de amor sacrificial de parte de Dios? Porque Dios nos salvó por medio del sacrificio nada más y nada menos que de su Hijo, del Señor Jesucristo, de alguien de la misma esencia de Dios, porque es Dios, santo, 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 igual que el Padre, perfecto en todos sus caminos, que no había ningún motivo por qué castigarlo o acusarlo, que Él pagó en la cruz del Calvario como un vil delincuente, representándonos a nosotros ahí. Ese es el amor sacrificial del Señor.
Ese es el otro aspecto del amor de Dios que nosotros pudimos estudiar en esta serie Dios es amor. Entonces concluimos ese mensaje haciéndonos la pregunta: ¿podemos vivir nosotros una vida de amor sacrificial? ¿Realmente queremos imitar al Señor Jesucristo, compartiendo su amor y representándolo a Él acá en la tierra, en el servicio de la obra de Dios? Aunque para nosotros represente, entre comillas, algún tipo de sacrificio, porque no podemos comparar cualquier cosa que nosotros hagamos, no la podemos comparar nunca con lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Pero muchas veces miramos como un sacrificio venir a la iglesia, muchas veces miramos como un sacrificio servir en algún ministerio. Pero si comparamos eso con lo que hizo Jesucristo, nuestro amor sacrificial, bueno, no llega a nada comparado con el de Él. También relacionamos en ese momento que la cena del Señor nos muestra, nos simboliza ese sacrificio de amor. Por eso la hicimos en memoria del Señor Jesucristo, así tal como dice 1 Corintios. Y en el capítulo 11, y lo hicimos también con esa esperanza de saber que el Señor Jesucristo un día vendrá por nosotros, porque Él nos lo ha prometido. Dice el versículo 26 de 1 Corintios 11, así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nosotros estamos en ese momento de comunión, realizando la cena del Señor, estamos representando lo que Él padeció, que Él murió, que Él entregó su carne, Él entregó su sangre en la cruz del Calvario. Pero también estamos representando ahí que luego de ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz, Él resucitó y un día va a venir por nosotros. Tenemos esa esperanza viva de que podemos confiar en Él porque Él nunca nos ha fallado ni nos va a fallar, porque Él es perfecto, Él es Dios. Luego, en la siguiente intervención, hablamos sobre el tema unidos por amor. Otra característica, otro punto de vista del amor infinito que tiene el Señor con nosotros. Mencionamos ese privilegio que poseemos los que somos salvos en Cristo. Todo el que es salvo, todo el que ya está convencido de quién es el Señor Jesucristo y cuál fue su papel en la cruz del Calvario para salvarlo a usted, entonces goza de un vínculo de amor que es inquebrantable, un vínculo que lo une con el Señor Jesucristo y que le da la seguridad de repetir lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos, cuando le envió la carta a la iglesia de Roma, y está manifestado en Romanos 8, versículo 35, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Puede decir eso usted? Realmente usted tiene la capacidad de sentirse salvo y decir: ¿quién me va a separar del amor de Cristo? De hacerse esta pregunta: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Tiene la capacidad usted de entender que ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni ningún peligro o espada que quiera o que esté a usted sirviéndole de aguijón va a separarlo del amor de Cristo? Porque el amor de Cristo es superior a todo eso, y el poder y la autoridad que tiene Dios sobre todas las cosas es una
Es una plataforma de descanso que nosotros tenemos para poder vivir confiados. ¿Puede usted sentir eso? ¿Siente usted que en medio de la angustia, que en medio de los problemas, usted tiene a quién acudir y en quién confiar? Usted reconoce al Señor Jesucristo en su vida de esa forma. Usted reconoce que nunca va a poder romper ese vínculo de amor con Cristo, porque Él ya lo salvó y porque sus promesas son eternas, porque la salvación de Cristo es eterna, porque una vez que nosotros somos salvos por la eternidad. ¿Entiende usted eso? Ese vínculo que usted tiene con el Señor Jesucristo. Sobre eso hablamos en el tercer mensaje de este tema, Dios es amor. Esclarecimos en qué consiste el amor de Cristo. Y ahora lo remito a 1 Juan 4:10, que dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si nosotros tenemos claro eso, entonces estamos descartando todas esas creencias que muchas personas tienen, que dicen que ellos se acercaron a Dios, que ellos buscaron a Dios, que ellos le dieron una oportunidad a Dios. No, hermanos, nosotros nos acercamos a Dios, nosotros escuchamos, venimos a Dios porque escuchamos el llamado de Dios, porque Él nos trajo, Él nos jaló, porque en sus planes, en su propósito estaba que un día nosotros íbamos a escuchar su palabra y íbamos a ser salvos. Y aquí entonces llegamos a una conclusión que está en 1 Juan 4:19, un poquito más adelante, que nosotros no amamos a Dios por nuestra propia capacidad, sino que lo amamos porque Él nos amó primero. Ese es el amor de Dios. Y ese es el vínculo que nosotros tenemos con Dios y con el Señor Jesucristo. El amor con Dios consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, tenga claro eso, hermano, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y por eso entonces es que gozamos de esa seguridad de decir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nada, nada de eso. Nosotros tenemos garantizado el amor de Cristo por la eternidad, porque Él nos salvó con una salvación eterna. Entonces hoy vamos a concluir esta serie, Dios es amor, con el tema la cronología del amor de Dios. Y con la ayuda de la palabra de Dios vamos a ubicarnos en una línea de tiempo. En cada uno de esos momentos que Dios manifiesta su amor para los que ya han sido salvos, para los que ya son regenerados por su acción soberana. Y vamos a ver entonces en la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 4 y 5, ubiquémonos ahí, que ese va a ser nuestro punto de salida en esta línea de tiempo. Efesios 1, versículos 4 y 5. Aquí el apóstol Pablo les está hablando a la iglesia de Éfeso sobre ese Dios, ¿verdad? Y sobre esa obra de Dios que ellos deben de recordar. Les dice: según nos escogió en Él, nos escogió Dios en Él, antes de la fundación del mundo. Ahí comienza el amor de Dios para nuestras vidas. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Usted ni siquiera estaba en planes de nadie, porque ni existían sus antepasados. Antes de la fundación del mundo, antes de que existiera Adán, el primer hombre, Dios ya lo había escogido. Dios ya sabía que hoy, 25 de junio del 2023, usted iba a estar acá
en la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, escuchando sobre esta gran verdad, que Dios a usted lo ama desde antes que Él hiciera el mundo. Logra entender eso, hermano. Logra entender la magnitud de lo que representa ese amor infinito de Dios. Usted, bueno, ninguno de nosotros tenía certeza de existir, pero cuando Dios todavía no había creado el mundo, Él ya conocía a cada uno de nosotros por nuestro nombre y ya sabía quiénes íbamos a estar hoy acá, escuchando su palabra, entendiendo la magnitud de su amor, reconociéndolo y adorándolo por eso y agradeciéndole, porque espero yo que al poder usted entender esto, no le quede otra que agradecerle a Dios, que adorarlo, glorificar su nombre, porque Dios ha hecho una diferencia con usted, porque hay muchas personas en el mundo, hay millones de personas en la historia de la humanidad, billones de personas que no han gozado de eso, no han gozado de ese amor porque se perdieron. Y usted mire dónde está, mire lo que está escuchando, la palabra de Dios. ¿Y quién es el que está actuando en nuestros corazones para darnos convicción? El mismo Dios, por medio del Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, reconozcamos eso, hermanos, y seamos agradecidos, vivamos en una constante trayectoria de gratitud a Dios, haciendo lo que podamos por la obra de Dios y por el prójimo, adorando y exaltando el nombre de Dios, porque Él nos amó desde antes que existiera el mundo. Entonces, este va a ser nuestro punto de partida antes de la fundación del mundo. Aquí comenzamos la línea de tiempo de amor de Dios por sus hijos. Ni siquiera existíamos, hermanos, y ya nos conocía y nos predestinó para gozar de su amor. Segunda Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Hermano, quítese de la cabeza que usted es salvo porque usted es bueno. No, nadie se ha salvado por ser bueno, por hacer buenas obras, por ser caritativo. Nadie. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí nos lo confirma. Antes de que comenzaran a contarse los años, la gracia del Señor Jesucristo ya había sido manifestada para todos los que Él salvó, para todos los que Él escogió. Ahora veamos en Tito capítulo 1, versículo 2. Siempre el apóstol Pablo. Ahora dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Vuelve a mencionar este punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? Antes del principio de los siglos, antes de la fundación del mundo. Entonces podemos decir en la eternidad pasada, porque Dios es eterno, no tiene comienzo ni tiene fin. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, vean esto que claro está, antes de que existiéramos nos conocía. También los predestinó. Desde antes que existiéramos nos conocía y Él dijo, este va a ser hijo mío y le voy a mostrar mi amor por medio del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque podemos entonces nosotros entender
que ahora el Señor nos ha cambiado el estatus a ser parte de la familia de Dios, porque Él quiso. Entiende eso, hermano, que es porque Él quiso. Dios quiso salvarlo. Dios quiso enviar el mensaje del Evangelio a su vida para que usted hubiera fe y que viniera el Espíritu Santo y lo convenciera y le hiciera entender quién es usted y quién es el Señor Jesucristo. Vamos entonces a otro punto o a otra acción de Dios en la línea de tiempo de su amor por los que somos sus hijos. Cuando Él cumplió su promesa de un Redentor. Una vez que el Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario padeciendo por nuestros pecados, el Señor estaba mostrándonos su amor. Y estoy seguro que ninguno de ustedes tiene la edad como para decir, yo estuve ahí. Eso aconteció también en el pasado, hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años el Señor estaba cumpliendo una promesa para que usted y yo fuéramos salvos. Lo amó desde antes de que existieran sus bisabuelos, sus tatarabuelos y etcétera. Así es el amor de Dios. No lo limita el tiempo. Y cuando Él envió al Redentor, que es el Señor Jesucristo, estaba mostrando su amor para con nosotros. Y no solo para con los que estamos hoy acá, sino para todos aquellos que un día han de venir también acá y a las diferentes iglesias que son el cuerpo de Cristo, reconociendo al Señor como su Salvador. Juan 3:16 al 18 nos explica claramente esta manifestación del amor de Dios en el tiempo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Usted ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios? ¿Usted ha entendido la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Usted reconoce que si no fuera por el Señor Jesucristo, usted no podría tener paz y comunión con Dios? ¿O todavía piensa que usted puede aportar obras para su salvación? Vamos ahora a otro punto en el tiempo, donde Dios manifiesta su amor para nosotros. Ustedes saben que Dios nos amó cuando aún éramos enemigos de Él. Nosotros estábamos separados de Dios por causa de nuestros pecados. Pero en el plan de salvación de Dios, Él ya nos había tomado en cuenta. Romanos 5, versículos 8 al 10. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando usted todavía era un pecador empedernido, Dios ya lo había amado porque el Señor Jesucristo ya había muerto por usted. ¿Entiende eso? Cuando usted en su mente y en su corazón no quería tener noticias de Dios, el Señor ya lo había salvado, ya lo había amado, ya había enviado al Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por usted. Entonces, sigamos leyendo aquí Romanos 5, 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y miren lo que dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cuando éramos aún enemigos de Dios,
Él ya nos había amado, ya había enviado al Señor Jesucristo para que nosotros fuéramos salvos. Y aunque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte del Señor Jesucristo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entendamos, hermanos, que una vez que fuimos salvos, somos salvos porque es una salvación que Dios nos dio por medio de ese sacrificio y es una salvación eterna. Ahora, actuemos congruentemente con lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Otro punto en donde podemos decir que Dios nos amó en la línea del tiempo de nuestra vida. Nos amó cuando todavía no lo amábamos. Ya hablamos de que nos amó cuando éramos enemigos, pero también podemos visualizarlo cuando todavía no lo amábamos. A pesar de que aún no lo amábamos, Él ya había propiciado acciones para que luego nosotros lo amáramos también. Y volvemos entonces a leer 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Y 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El Señor nos amó y por causa de que Él nos amó, nosotros lo amamos. Así de sencillo. Así que Él nos amó antes de que nosotros lo amáramos. Es parte entonces de esa línea de tiempo donde Dios muestra su amor para con nosotros. También Dios nos amó cuando otros no nos amaban. Miren qué importante es esto. Muchas veces nosotros nos sentimos rechazados. Sentimos que nadie nos quiere. De repente tenemos muchos conflictos con nuestras personas más cercanas. Y en la mayoría de los casos es por causa de nuestros pecados, ¿verdad? Porque cuando andamos pecando, nos cuesta reconocer nuestras culpas, nuestras fallas. Y eso nos aleja de los demás. Los demás nos señalan. Los demás tienen un concepto nuestro que no desearíamos que tuvieran ese concepto, ¿verdad? Porque nos sentimos avergonzados por eso. Muchas personas se esconden detrás de corazas, de falsas caretas, como podemos ver en las redes sociales. Tantas personas que en las redes sociales aparentan una cosa y en su vida real son otra. Pues eso sucede. Muchas veces, tal como popularmente se dice, no somos monedita de oro. No es que todo el mundo está obligado a querernos. Y muchas veces nos sentimos rechazados. Y por lo general, como les dije, ese rechazo viene a causa de nuestras fallas, de nuestros pecados. Pero el Señor nos amó cuando otros no nos amaban. Busquemos ahora 1 Corintios, capítulo 1, versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Logra entender eso, hermano. Logra entender que a Dios no le importa de dónde viene usted. A Él lo que le importa es lo que va a hacer con usted. En algunas iglesias predican algo bien distorsionado sobre esto y dicen,
A Dios no le importa quién es usted, Dios lo ama tal como usted es, no. Dios no lo ama tal como usted es. Dios no ama su pecado. Pero a Dios no le importó su pecado para amarlo. Ahora, después de que Dios lo amó, el siguiente paso es que usted ame a Dios. Y si usted ama a Dios, no va a querer seguir pecando. Porque si sigue pecando, quiere decir que usted no ama a Dios. Si usted sigue actuando como actuaba antes de que Dios mostrara su amor a usted, usted no ama a Dios. Usted cree que ama a Dios o usted cree que Dios lo salvó, pero muchas veces hay personas que se crean falsas expectativas pensando que ya son salvos, pero no son salvos porque no conocen a Dios, no entienden la santidad de Dios y todos los atributos de Dios. Dios nos amó a pesar de lo que éramos, pero Dios no quiere que sigamos siendo como éramos. ¿Qué sucede? Una vez que creímos en el Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos bautiza. El Espíritu Santo nos hace renacer, nos reconstituye para que seamos nuevas criaturas. Tenemos que cambiar. Una persona que ha venido a los pies del Señor, que dice que ha venido a los pies del Señor y no ha cambiado, probablemente no tiene una concepción real de lo que representa el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz y de su condición de pecador. Pero la palabra de Dios está para eso, para decirnos quién es el Señor Jesucristo, para mostrárnoslo, y el Espíritu Santo está también actuando en nuestros corazones para decirnos cómo ahora debemos de actuar en base a esto que hemos recibido de parte de Dios, que es la salvación. Sigamos entonces en la línea de tiempo y veamos cómo Dios nos amó cuando nos salvó. Ya en ese momento que llegamos al entendimiento de quién es el Señor Jesucristo, cuando nos expuso su palabra el Señor, para que entendiéramos quién es Él, para que pudiéramos creer en Él, cuando el Espíritu Santo vino y tocó nuestro corazón y nos transformó, cuando nos puso en el espejo de la ley y nos mostró cómo hemos quebrantado todas las ordenanzas de Dios, pero también nos mostró el regalo inmerecido de la gracia por medio del Señor Jesucristo, y nos permitió reconocer que podemos ser salvos por creer en el Señor Jesucristo y en su obra, y no en nuestras propias obras y en nuestras propias piedades. En ese momento, cuando fuimos justificados, en la línea del tiempo, en nuestra vida, podemos disfrutar de esa plenitud del amor de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios nos permitió escuchar su palabra. Hermanos, somos privilegiados. No todo el mundo ha tenido acceso a eso. No toda la humanidad ha escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo. Y nosotros sí. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entiende que usted ha creído en Dios, porque Dios le dio la fe. Entiende que usted es salvo porque a Dios le plació darle ese regalo inmerecido de la salvación. No por sus obras, como dice el versículo 9 de Efesios 2, no por obras, para que nadie se gloríe.
Porque sería bien fácil para algunos ser salvos si fuera por obra, porque si usted le dice a Bill Gates, para ser salvo necesita hacer buenas obras, solo destina 10 millones de dólares para hacer buenas obras en diferentes fundaciones y a él se le facilitaría mucho ser salvo. Mientras que si le dice a una persona que día a día está luchando para llevar el sustento a su hogar, que tiene que pagar por buenas obras para su salvación, le costaría mucho ser salvo. Por eso entendemos que no es por obra. Y tampoco es por obras de piedad. Porque hay mucha gente que tiene más facilidad o más dominio propio para dejar de hacer algunas cosas, aunque nunca va a dejar de pecar. Y hay otros que les cuesta más. No es por obras. Ninguno de nosotros puede decir que cumple la ley en su totalidad, los 10 mandamientos. Hay algunos de ustedes que cumplan los 10 mandamientos, que en este momento pueda levantar la mano y decir, yo los cumplo perfectamente y los he cumplido toda mi vida. No es por obras, es por fe, esa fe que Dios nos implantó en el corazón, esa fe que nos permite visualizar al Señor Jesucristo tal como Él es, esa fe que nos permite entender nuestra condición. Y por eso podemos decir que en la línea de tiempo del amor de Dios, podemos degustar de su amor en ese momento cuando Él nos salvó, cuando Él nos justificó, cuando nos permitió exponernos a su palabra, cuando el Espíritu Santo nos convenció y creímos en Él. Ese es un momento clave para todos los creyentes. Ahora sigamos analizando el amor de Dios en la línea del tiempo. ¿Qué sucedió en ese momento? Dios nos adoptó. Podemos entonces decir que en la línea de tiempo del amor de Dios, Él nos amó cuando nos adoptó, cuando ya cambiamos de estatus espiritual, ya no somos hijos de perdición, ahora somos hijos de Dios. Romanos 8:15 dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Hermanos, ahora somos hijos de Dios. Él nos adoptó. Es otra muestra de amor de Dios en nuestra línea de tiempo, en la línea de tiempo en donde Dios manifiesta su amor para con los suyos. ¿Cómo manifiesta también en la línea de tiempo Dios su amor para con nosotros cuando nos protege? Dios está al cuidado de sus hijos. Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor nos protege, hermanos. El Señor está al cuidado nuestro. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y el Señor, en ese ámbito espiritual, está listo para protegernos. También el Señor escucha nuestras oraciones y el Señor nos contesta conforme a su soberanía. El Señor está pendiente de nosotros. Él sabe lo que nos conviene y en base a eso, Él actúa. También en la línea del tiempo podemos ver que Dios nos amó cuando nos trajo a ser parte de su iglesia. Usted sabe que Dios lo ha traído a su iglesia. Hechos 2:47 dice que los discípulos estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y ahora veamos esta parte que es clave. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién lo añadió a usted a la iglesia? ¿Sabe la respuesta? Dios.
Dios lo trajo a la iglesia. Y existen propósitos por los cuales Dios lo trae a la iglesia. Porque aquí usted se incluye ya en el cuerpo de Cristo. Porque acá usted empieza a practicar el amor fraterno. Porque acá usted es edificado. Entonces, Dios ha manifestado su amor en la línea del tiempo cuando lo trajo a la iglesia también. También lo manifiesta cuando nos dio dones. Al dotarnos de esos dones espirituales, Él nos muestra su amor porque nos permite ser instrumento en su obra. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevo cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Señor nos dio los dones, hermanos, que nosotros podemos manifestar en su obra. Todos los que estamos acá estamos siendo capacitados por Dios. Otro momento en la línea del tiempo cuando Dios nos amó es cuando Él nos edifica. Esto tiene que ver con esta convivencia también como creyentes. Y vamos a leer Efesios 4 del 11 al 15. Hablando de Dios, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo. Hermanos, cuando nosotros somos edificados en la iglesia, estamos siendo amados por el Señor. No desaproveche, hermanos, esas fuentes de amor de Dios para usted. En la iglesia hay tantas instancias para que usted se sienta amado por Dios. Esta doctrina para la vida, están los cultos con gracia, los cultos de jóvenes, están los cultos dominicales, todos los eventos que se hacen para los diferentes ministerios o por los diferentes ministerios. Todo, hermano, los ciclos de conferencias, todo eso es parte de la muestra del amor de Dios para que usted y yo seamos edificados y nos parezcamos cada día más al varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes que nos puedan engañar, sino para que estemos firmes y cimentados en nada más y nada menos que el amor de Cristo. Y por último vamos a hablar sobre que Dios nos amó en la línea del tiempo por toda la eternidad. Su amor no tiene fin. Toda la eternidad estaremos disfrutando de su amor, en su compañía. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Una vez que estemos con el Señor seremos glorificados y estaremos con Él, degustando de su amor por toda la eternidad. Primera de Pedro 1:4 dice, para que una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea, que nunca se va a corromper, no se va a destruir, desintegrar, esa herencia de Dios, que nunca se va a contaminar de pecados ni de nada que la pueda también llevar a la destrucción, que nunca se va a marchitar porque es inmarcesible, esa herencia de Dios que es la vida eterna, que está reservada en los cielos para nosotros. Es otra manifestación del amor de Dios. Y podemos entonces ver claramente que el amor de Dios en la línea del tiempo comienza desde la eternidad pasada
y continúa por toda la eternidad futura. El amor de Dios no se puede encasillar en nuestros estándares humanos que son finitos e imperfectos. El amor de Dios para sus hijos es eterno. Son diversas las formas e incontables los momentos en que Dios nos ha mostrado su amor, por lo que estoy seguro que me quedé corto con estos puntos que mencioné en esta línea del tiempo. Debemos de ser congruentes con el amor de Dios, amándolo sobre todas las cosas y obedeciendo el mandato de amar a nuestro prójimo también. Con esto finalizamos el mensaje de hoy. Les invito a que oremos, dándole gracias al Señor y reconociendo su amor infinito. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque ahí podemos ver en infinidad de ocasiones cómo tú manifiestas tu amor para con nosotros. Gracias porque nos has permitido entender eso por causa de la revelación del Espíritu Santo a nuestros corazones, porque sabemos que no es por nuestras capacidades, sino porque tú nos lo has mostrado. Gracias, Señor, por todo eso. Gracias porque podemos compartir como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, porque podemos entender todas esas bendiciones y manifestaciones de tu amor. Gracias por esta serie que nos has permitido escuchar. Ayúdanos a seguir adelante, edificándonos en tu palabra. Ponemos en tus manos a esta congregación y a todos los que por algún medio nos van a ver o escuchar. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.